Pues buenas tardes y de entrada bienvenido a este congreso, segundo Congreso Internacional Carl Humpoltz. Nosotros somos estudiantes de aquí de la escuela y agradecemos las participaciones que ha tenido y pues nos gustaría hacerle una pequeña entrevista. Para comenzar, pues me gustaría preguntarle ¿cuál considera usted que es la importancia de la relación entre la cultura, la sociedad y el medio ambiente para la antropología? Bueno, pues muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por el espacio. En realidad el Congreso es un espacio muy interesante para todos los investigadores en el norte de México y me parece un lugar donde puedes intercambiar ideas, entonces es muy positivo que lo estén realizando. Ojalá vengan muchos más por delante, ¿no? Respecto al tema del Congreso, es precisamente, yo creo que son indisociables, ¿no? En realidad, como lo vemos en la perspectiva contemporánea, ninguno de los tres temas o de los tres áreas están separados, ¿no? En realidad, si queremos abordarlos de una forma, digamos, propositiva, contemporánea, hay que abordarlos de forma en conjunto. No los podemos separar, probablemente en el pasado era necesario separar lo que era cultura, medio ambiente, para interpretar, por no saber qué es lo que había, ¿no? Que fue gran parte de lo que se denominó la historia cultural, por ejemplo, de separar estos aspectos, por ejemplo, en la arqueología, de enumerar una serie de rasgos, ¿no? Particulares de un área, ¿no? En la actualidad creo que, aparte de hacer este enumeración de rasgos, probablemente, ¿no? Que es el inicio de muchas investigaciones, no te puedes quedar así. En realidad, en la actualidad hay que conjuntar esta serie de elementos porque nos damos cuenta que ninguno está disociado, es decir, a un elemento ambiental probablemente hay una respuesta cultural, también hay una cultura que va adaptando estos diferentes ambientes y entonces, y bueno, pues en todo está la sociedad presente, entonces realmente yo creo que la importancia es verlos de forma integral y abordarlos, ¿no? Tener un punto de acceso, eso es muy importante, pero quedarnos analizándolos de forma aislada es de alguna forma no avanzar en el conocimiento, ¿no? Yo creo que ahora lo que plantea la interpretación contemporánea, la antropología contemporánea, es correlacionar las variables, ¿no? Gracias. Y bueno, desde su punto de vista, ¿usted cuáles considera que son las temáticas más relevantes que la antropología debería abordar aquí en el norte? Uy, tenemos muchas, ¿no? En realidad, por ejemplo, uno de los temas más interesantes que tenemos en la actualidad donde se abordan ese tipo de problemáticas es la relación paleoambiental con la cultura. Son estudios de fondo que se están haciendo, la relación que implica estas transformaciones culturales relacionadas con el ambiente son, creo que, de las mayores aportaciones que está teniendo la antropología en general y particularmente en el norte de México, que relacionar estos eventos climáticos con las diferentes fases culturales que hemos tenido en el norte, yo creo que es una de las tareas más importantes y son los temas emergentes que están ocurriendo en diferentes partes del mundo en realidad, particularmente en México, pero también en el norte. Entonces creo que los temas paleoambientales que tienen implicaciones políticas contemporáneas, pero también tuvieron implicaciones en el pasado, es un tema de convergencia de intereses en muchos niveles y creo que ese es un tema clave en los estudios contemporáneos, sin demeritar los temas que están relacionados. Me parece que tomarlos como eje va a representar una aportación sustancial en los estudios antropológicos en general. Y usted, tomando en cuenta lo que nos acaba de mencionar, pues ¿cuáles considera que han sido las principales aportaciones de las ciencias antropológicas en América Latina, pero en particular pues aquí en el norte? Bueno, la antropología es una disciplina realmente muy interesante porque es una disciplina que lo toca todo, literalmente, ¿no? La antropología, en el sentido esencial del estudio del hombre y la mujer, ¿no? Enfocándose en la cultura, en diferentes aspectos culturales, es una disciplina que lo puede tocar todo. Entonces yo creo que necesitamos una antropología, la hemos necesitado, ha sido parte de la construcción del conocimiento de las diferentes culturas que tradicionalmente, ¿no? Separadas de Occidente en Occidente, y que representó un conocimiento de la diversidad cultural. Y en la actualidad podemos hacer antropología de este cuarto, podemos hacer antropología de diferentes áreas del conocimiento, porque estamos aportando una dimensión humana a lo que hacemos. Y creo que es la más importante de las cosas, dimensionar este aspecto como humanos, ¿no? Y ver qué representaciones tiene tanto en cultura como en tiempo, como en ambiente. Entonces yo creo que la principal aportación, y bueno, son muchas de las aportaciones,
a nivel internacional de la antropología, tiene una sensibilidad al estudio del humano que no tienen otras disciplinas. Abordamos metodológicamente desde diferentes áreas, desde diferentes ángulos, la sociedad humana, la cultura. Tú tienes por lo menos los 4 campos disciplinares de la antropología que abordas desde el aspecto biológico, cultural, lingüístico y social, y creo que el conjunto de es la mayor aportación. Su fortaleza está en la unión de sus diferentes metodologías. Ok. Voy a hacer otras preguntas generales, específicas. ¿Cómo fue que inició su interés por la investigación en el norte de México y cuál es la importancia del trabajo arqueológico en esta región? Bueno, en realidad, personalmente el interés se deriva, yo estudié en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ¿no? en el DF, y en realidad tiene que ver también con los cuadros docentes. Yo tuve la fortuna de tener profesores interesados en el norte de México, que de alguna forma fui de las últimas generaciones formadas por un cuadro, ¿no? Particularmente por Ana María Álvarez, que era entonces profesora de la escuela. Y entonces en los seminarios que tuve con ella me fui familiarizando con un área, y finalmente también como estudiante, que siempre estás buscando algo, ¿no? Le estás encontrando la piedra al zapato a lo mesoamericano, y en ese contexto nos tocó a muchos tener la fortuna de tener profesores interesados que tenían trayectoria en el norte de México, y creo que el interés tiene que ver mucho con la planta docente que te dé clase. Creo que es muy importante tomarse realmente la importancia que tienen los profesores en la formación de la identidad de los estudiantes, y en este caso yo tuve la fortuna de tener profesores, y bueno, de ahí fue una cadena muy larga de profesores que me fueron formando, y que finalmente empecé a hacer trabajo de campo en el norte. Me fui enamorando del desierto, me formé realmente en el desierto sonorense, he trabajado en el desierto sonorense, estoy haciendo investigación en el desierto sonorense, y me parece que es uno de los aspectos derivados de un ejemplo o de una formación fundamental que tuve en la licenciatura. Y posteriormente yo dimensioné mi propio interés, y con muchas variantes he seguido trabajando en el norte. Y bueno, esa es la parte personal, ¿no? Que me tiene. Actualmente trabajo en el Golfo de California, trabajo arqueología costera, y me fascina estar caminando entre las dunas, ¿no? Identificar los diferentes fases culturales. Creo que también empieza mucho por el interés y digamos el interés compartido, y cómo vas aprendiendo a mirar cosas que en otro tipo de formaciones, en otro tipo de contextos culturales no tienes, ¿no? Entonces a mí me parece que es una arqueología, hasta por decirlo minimalista, que me convence, que me gusta y que me obliga a actualizarme en muchos sentidos. Entonces bueno, son muchos aspectos ahí, pero bueno, ese es el que menciona personalmente, ¿no? Respecto a la otra pregunta, que era... ¿Cuál es la importancia del trabajo arqueológico en esta región? La importancia, bueno, obviamente está marcada por también mostrar una particularidad de los contextos del norte respecto al resto de las arqueologías. Se ha mencionado mucho que la arqueología mexicana ha sido esencialmente nacionalista, ¿no? Centrada en la monumentalidad, y eso ha sido verdad. Determina en gran medida el interés, los presupuestos que ha habido en la arqueología nacional. Pero también yo creo que hay que considerar que aparte de una arqueología nacionalista y una arqueología nacional como tal, en México se ha construido una visión de diferentes arqueologías en diferentes partes del país. Entonces creo que la arqueología del norte de México aporta, los investigadores han aportado visiones, de trabajo muy particular en estas zonas, que no necesariamente se encasillaban en esta perspectiva de la arqueología monumental. Yo creo que la principal aportación es dimensionar el estudio del humano en un contexto amplio, nacional, y que ha representado la aportación de historia cultural por un lado, pero también de avances metodológicos y teóricos en el sentido de cómo el ser humano va adaptándose a diferentes ambientes, en diferentes tiempos y diferentes espacios. Tenemos una arqueología muy rica, muchas veces debido a las características ambientales que tiene el norte de México, puedes identificar procesos de larga duración que en otros lugares es difícil identificar. Entonces creo que la aportación de una arqueología distinta que se ha hecho en conjunto en los diferentes nortes, porque también en lugar que norte estamos hablando, no es lo mismo el noroeste que el noreste, y que cada uno con sus particularidades va aportando, ¿no? Datos, información, y va dimensionando lo humano en las diferentes temporalidades. Creo que esa es una de las aportaciones muy importantes del norte de México. Se ha hecho mucha investigación realmente
al carecer de sitios monumentales hemos tenido que hacer más investigación, y creo que también esa es una aportación, no porque en otros lados no haya sido realizada, pero creo que es una particularidad que debemos seguir explotando en el sentido de entender estos contextos en su propia dinámica y tratar de comprenderlos en sus variantes temporales y espaciales. Otra pregunta es, ¿qué necesidades o prioridades se tomaron en cuenta para crear el nuevo programa de antropología de la UNAM? Bueno, esa es otra pregunta con una respuesta muy larga que trataré de sintetizar. En realidad, la universidad ha tenido antropología, si quieres, desde las primeras, desde que era una universidad nacional, ha tenido una antropología casi por 100 años, ¿no? Ya formalmente por 5 o 6 décadas ha habido antropología universitaria a nivel de investigación. La UNAM cuenta con una larga tradición de investigación antropológica, sin embargo, por muchos motivos no habíamos tenido una licenciatura. Por ejemplo, ya en docencia desde 1959 existe un posgrado en antropología que es en la universidad. Posiblemente en los 90 se reformula este posgrado al posgrado que tenemos en la actualidad, que incluye maestría y doctorado. Originalmente era doctorado. En esta perspectiva de larga duración, cuando evalúas la aportación que diferentes investigadores de la universidad, de la UNAM, han tenido a la antropología, resaltaba el hecho de que no hubiese una licenciatura. Por muchos motivos que no viene al caso mencionar, no se había consolidado. Ahora nos tocó la fortuna, la suerte de consolidar un proyecto que está en marcha. Nuestros estudiantes iniciaron clases el 8 de agosto, la primera generación de antropología en la universidad empezó hace 2 semanas. Entonces se consideraron muchos aspectos, la aportación que la propia universidad puede hacer en su larga experiencia educativa, con la infraestructura que tiene, con la capacidad de relación tanto nacional como internacional. Creemos que podemos fortalecer y conjuntar esfuerzos de lo que ha pasado en la antropología a nivel nacional. Tenemos una escuela con larga tradición como es la ENA, ¿no? Como es la de ustedes aquí en Chihuahua también, y entonces, y como otras tantas en el país, hay alrededor de 30 universidades en el país que imparten antropología en sus diferentes vertientes. Y entonces lo que estamos proponiendo es realmente conjuntar la fuerza de la universidad con la larga tradición antropológica en México. Y creo que en ese sentido había que considerar que la universidad pueda aportar una visión muy importante en términos de la formación de los estudiantes con una identidad universitaria que comparte una larga tradición de antropología, de enseñanza antropológica en México. Ok, y por último, bueno, por su experiencia, ¿qué recomendaciones daría usted para trabajar interdisciplinariamente en pro de una antropología en México? Yo creo que ese es el tema más importante que se deriva de los estudios contemporáneos. En realidad no puede, si seguimos trabajando de una forma aislada, viendo los datos culturales en sí mismos, nosotros mismos limitamos la posibilidad de interpretación. Por ejemplo, en regiones en las que yo trabajo, es muy importante trabajar con geólogos porque estoy trabajando para el ambiente. No puedo responder realmente preguntas del proyecto que conduzco si no es con la participación de colegas que me ayuden a interpretar los diferentes paleosuelos, por ejemplo. Es una zona muy rica en extracción. El Golfo de California, ha sido una fuente literalmente de recursos, ¿no? De alimentación y en muchos sentidos que influyen en lo que pasa tierra adentro. Entonces, en muchas zonas hay extracción de moluscos, por ejemplo. Estos moluscos van cambiando, se van moviendo, y lo que nosotros recuperamos es un momento estático de lo que se está dinamizando en el océano. Entonces necesitamos participación de biólogos marinos, por ejemplo, para que nos ayuden a interpretar. Actualmente trabajo con algunos biólogos donde vemos el decrecimiento que han tenido diferentes especies en la época contemporánea. Las especies del pasado son de alguna forma más grandes que las que existen en la actualidad. Entonces, para entender la movilidad de las propias especies, para entender la extracción de los recursos en la época prehispánica, hay que entender y hay que correlacionar estas variables, y eso solamente lo pueden aportar los biólogos marinos. En otro sentido, tenemos especies identificadas de algunos peces también. Entonces, si no tenemos la participación de otros colegas, si no hacemos proyectos interdisciplinares, careceríamos de una visión integral de esta reconstrucción. Si de por sí en la arqueología es complicado interpretar sucesos que han pasado hace 2.000, 3.000, 4.000, hasta 10.000 años, es difícil desde una disciplina. Entonces el conjunto de las disciplinas aporta miradas y son ventanas de investigación y son variables que vas correlacionando, y yo creo que la única alternativa positiva, real y eficiente es tener equipos interdisciplinarios. De lo contrario, me parece que la investigación no avanza en la dirección adecuada.
Y una última pregunta, ¿qué temas faltan y son de importancia para trabajar en el norte de México? ¿Y qué consejo le darías a esta escuela? Bueno, es difícil dar un consejo a una escuela que tiene tanta trayectoria, ¿no? En realidad es más bien compartir objetivos. Yo creo que hay muchos temas, precisamente lo que mencionaba, en relación al paleoambiente hay un tema muy importante que hay que desarrollar. Nuevas generaciones se van a confrontar a campos disciplinares emergentes, ya no hacemos estudios culturales tampoco por sí mismas. Creo que el principal, digamos, el objetivo compartido que yo veo más que consejo es sumar esfuerzos en el sentido de correlacionar la investigación, de tener cuadros docentes capacitados que puedan orientar a las nuevas generaciones. La antropología es una disciplina que existirá y va a seguir existiendo y que es necesaria y ha sido necesaria en México, desde la formación del Estado Nacional hasta las aportaciones científicas de la propia disciplina. Entonces, en la medida en que ayudemos a formar mejores cuadros, tendremos mejores expectativas de desarrollar temas actuales, contemporáneos, que también dimensionen la responsabilidad social de nuestras disciplinas. Nosotros a nivel humano trabajamos con humanos y finalmente nuestras decisiones implican y determinan lo que va pasando en el futuro. Y creo que lo más importante en este sentido es reconocer el papel social que tiene la antropología en términos de una serie de problemáticas contemporáneas. Yo creo que entender el papel social de la antropología relativa a los problemas contemporáneos es una de las tareas que nosotros y ustedes como estudiantes tenemos que hacer conjuntamente. Entonces yo creo que el punto es reconocer una serie de problemáticas y accionar y organizar un mapa curricular y asignaturas que ustedes les consoliden una idea de cuál va a ser su perfil de egreso, qué es lo que van a hacer. Y yo creo que el consejo, si acaso puede existir un consejo, es que tenemos que trabajar conjuntamente. No podemos trabajar sin ustedes, ustedes sin nosotros, y creo que la relación que se teje entre profesores y estudiantes es la que debe trabajarse más de fondo. Gracias. Pues eso sería todo por nuestra parte. Queremos nuevamente agradecerle el tiempo y la disposición para realizar esta entrevista. Y pues nos gustaría, precisamente como lo mencionan, esta necesidad de unir visiones, pues que en un futuro podamos establecer una relación entre ambas escuelas. Y pues nos gustaría también invitarlo, si tiene oportunidad, al resto de los eventos que tenemos programados. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias. La universidad es un campo abierto de exploración, la verdad. Aprovechémonos mutuamente. Muchas gracias. Gracias.